Esperanza 1. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2459, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, describió la diferencia entre la verdadera esperanza en la misericordia de Alá, el exaltado, y las ilusiones. La verdadera esperanza es cuando uno controla su alma, evitando la desobediencia a Alá, Altísimo, y lucha activamente por prepararse para el más allá. Mientras que el tonto que piensa ilusiones sigue sus deseos, y luego espera que Alá, el exaltado, los perdone y cumpla sus deseos. Es importante que los musulmanes no confundan estas dos actitudes para evitar vivir y morir como un pensador de ilusiones, ya que es muy poco probable que esta persona tenga éxito en este mundo o en el siguiente. Las ilusiones son como un granjero que no prepara la tierra para sembrar, no planta semillas, no riega la tierra y luego espera cosechar una gran cosecha. Esto es una simple tontería, y es muy poco probable que este agricultor tenga éxito. Mientras que la verdadera esperanza es como un agricultor que prepara la tierra, planta semillas, riega la tierra y luego espera que Alá exaltado los bendiga con una gran cosecha. La diferencia clave es que aquel que posee la verdadera esperanza se esforzará activamente por obedecer a Alá, el exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean sobre él. Y cada vez que cometen un error se arrepienten sinceramente. Mientras que el pensador de ilusiones no se esforzará activamente en obedecer a Alá, el exaltado, y en cambio seguirá sus deseos y aún espera que Alá, el exaltado, los perdone y cumpla sus deseos. Por lo tanto, los musulmanes deben aprender la diferencia clave para que puedan abandonar las ilusiones, y en cambio, adoptar la verdadera esperanza en Alá, el exaltado, que siempre conduce a nada más que al bien y al éxito en ambos mundos. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7405. Un tipo específico de ilusión que afectó a las naciones pasadas, e incluso a la nación musulmana, es cuando una persona cree que puede ignorar las órdenes y prohibiciones de Alá, el exaltado, y de alguna manera alguien en el día del juicio intercederá por ella y la salvará desde el infierno. Aunque la intercesión del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es un hecho y ha sido discutida en muchos hadith, como el que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 4308, sin embargo, incluso con su intercesión, algunos musulmanes cuyo castigo se verá reducido por ello, igualmente entrará en el infierno. Incluso un solo momento en el infierno es verdaderamente insoportable. Por lo tanto, uno debe abandonar las ilusiones y, en cambio, adoptar la verdadera esperanza esforzándose prácticamente en la obediencia a Alá, el exaltado. El diablo convence a aquellos que no creen en el día del juicio de que, incluso si ocurre, harán las paces con Alá, el exaltado, ese día, afirmando que no fueron tan malos ya que evitaron crímenes importantes como el asesinato. Se han convencido a sí mismos de que sus súplicas serán aceptadas y serán enviados al paraíso, a pesar de que no creyeron en Alá, el Altísimo, durante su vida en la tierra. Esto es increíblemente tonto, ya que Alá, exaltado, no tratará a la persona que creyó en él y trató de obedecerle como a la que no creyó en él. Un solo verso ha borrado este tipo de ilusiones. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 85. Y quien desee otra religión que el Islam, nunca le será aceptada y en el más allá estará entre los perdedores. Algún día entrará al paraíso, incluso si primero debe entrar al infierno como consecuencia de sus pecados. Nadie tiene la garantía de dejar este mundo con su fe. Quien deja de obedecer sinceramente a Alá, el Altísimo, corre un gran peligro de dejar este mundo sin su fe. Es importante entender que la fe es como una planta que debe ser nutrida y cuidada mediante la obediencia sincera a Alá, Altísimo. Cuando se descuida la planta de la fe, es muy posible que muera, dejando a uno sin nada que asegure su éxito en ambos mundos. Esperanza 2. En un largo hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, número 7405,
Alá, el Exaltado, advierte que actúa y trata a sus siervos de acuerdo con la percepción que ellos tienen de él. Esto significa que si un musulmán tiene buenos pensamientos y espera el bien de Alá, el Altísimo, él a su vez no lo decepcionará. De manera similar, si una persona alberga pensamientos negativos acerca de Alá, el Altísimo, como creer que no será perdonada, entonces Alá, el Altísimo, puede actuar de acuerdo con sus creencias. Es importante señalar que existe una gran diferencia entre la verdadera esperanza en Alá, el Exaltado, a la que se refiere este hadiz, y las ilusiones. Las ilusiones son cuando uno no se esfuerza por obedecer a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Abusando de las bendiciones que se les han concedido y todavía esperan que Alá el Altísimo los perdone y les conceda misericordia en ambos mundos. Esta no es una verdadera esperanza, es simplemente una ilusión. Esto es como un granjero que no planta ninguna semilla, no riega su cosecha y todavía espera obtener una gran cosecha. La verdadera esperanza es cuando uno se esfuerza por obedecer a Alá, el Altísimo, y cada vez que comete un error, se arrepiente sinceramente y luego espera la misericordia y el perdón de Alá, el Altísimo. Esto es como un granjero que planta semillas, riega su cosecha, dedica esfuerzos a mantener la cosecha saludable y luego espera una gran cosecha. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha resumido esta explicación en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2459. En términos generales, un musulmán debe abrigar más temor a Alá, el Exaltado, durante su vida, ya que previene los pecados que son superiores a la esperanza que inspira a uno a realizar obras de bien, especialmente las de tipo voluntario. Pero durante los períodos de enfermedad y dificultad, y especialmente en el momento de la muerte, un musulmán no debe tener más que esperanza en la misericordia de Alá, el Exaltado, incluso si ha pasado su vida desobedeciéndole, ya que esto ha sido específicamente ordenado por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2877. Esperanza 3. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre algo común que hace mucha gente: poner esperanza en las personas. El problema con esta actitud es que, como las personas no son ángeles, están condenadas a cometer errores y no cumplir con las expectativas y esperanzas de las personas. Además, a medida que los tiempos cambian y cada persona avanza en su propio camino, que está separado del camino de todos los demás, hará que se preocupe por sus propias cosas, como por ejemplo sus responsabilidades. Este cambio a menudo hace que decepcionen a las personas que ponen esperanza en ellos, incluso si no es su intención hacerlo. Esperar en personas que no son perfectas generalmente conducirá a la decepción. Un ejemplo común de esto, especialmente en la comunidad asiática, es cuando los padres ponen esperanza en sus hijos. Esperan que sus hijos elijan el camino en la vida que ellos les aconsejan, y esperan que sus hijos hagan del cuidado de sus padres su máxima prioridad. Aunque los niños definitivamente deben cuidar de sus padres porque es su deber, los padres no deben poner sus esperanzas en ellos, ya que esto a menudo puede resultar en decepción. En cambio, las personas deben cumplir con sus deberes para con Alá, el Exaltado, y para con las personas como Alá, el Exaltado, ha ordenado, y luego poner esperanza en Alá, el Exaltado. Un musulmán nunca debe olvidar que la fuente de toda ayuda es Alá, el Exaltado, y que la creación es solo un medio. La fuente aún puede ayudarlos incluso sin los medios que tienen en mente, si así lo desea. Pero los medios por sí solos no pueden ayudar sin la fuente. Si los musulmanes ponen su atención y esperanza en los medios, se sentirán decepcionados. Pero si lo colocan en la fuente, entonces nada podrá impedirles obtener el apoyo de Alá, el Exaltado. Por eso es importante que los musulmanes pongan su esperanza en el lugar correcto, que debe estar respaldado por la obediencia a Alá, el Exaltado, que implica cumplir sus mandamientos,
abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, entonces encontrarán la paz de mente y satisfacción que desean en ambos mundos. Esperanza 4. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre el funeral de un musulmán que abierta y persistentemente cometió pecados graves. Aunque no hay duda de que la misericordia de Alá, el Altísimo, es infinita y puede superar todos los pecados, y perder la esperanza en la misericordia infinita de Alá, el Altísimo, se define como incredulidad en el capítulo 12 de Yusuf, versículo 87. De hecho, nadie desespera del alivio de Alá excepto los incrédulos. Sin embargo, es extremadamente importante que los musulmanes comprendan un hecho. No se ha garantizado que un musulmán abandone este mundo con el significado de su fe. Un musulmán corre el peligro de morir como no musulmán. Esta es la mayor pérdida. Si esto sucede, no hace falta ser un erudito para concluir dónde residirá esta persona en el más allá. Esto puede ocurrir cuando un musulmán persiste en sus pecados, especialmente en los pecados mayores como beber alcohol y no ofrecer sus oraciones obligatorias, y llega a su fin sin arrepentirse sinceramente de sus pecados. Esta es la razón por la que los musulmanes deben arrepentirse sinceramente de todos sus pecados, y esforzarse por cumplir con todos sus deberes obligatorios, ya que es una tarea que sin duda pueden cumplir. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá no cobra a un alma excepto lo que esté dentro de su capacidad. No deben dejarse engañar, haciéndoles creer que tienen esperanza en la misericordia de Alá, el Altísimo. Así como la verdadera esperanza en la misericordia de Alá, el Altísimo, se sustenta en la obediencia a Alá, el Altísimo, a través de las acciones. Esto implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. No hacer esto y luego esperar la misericordia y el perdón de Alá, el Exaltado, no es esperanza en su misericordia. Es simplemente una ilusión, que no tiene peso ni significado en el Islam. Esto ha sido claramente advertido por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi número 2459. Esperanza 5. Tuve un pensamiento que quería compartir. En este mundo, una persona posee muchas esperanzas diferentes y muchos miedos diferentes. Como resultado, las personas utilizan los recursos que se les otorgaron para obtener sus esperanzas y evitar sus miedos. Pero lo extraño es que en el día del juicio estos miedos y esperanzas se desvanecerán, y nadie pensará dos veces en ellos, excepto el miedo al infierno y la esperanza en el paraíso. Esta es la realidad que los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, entendieron, y fue una de las principales razones por las que vivieron como lo hicieron. Sabían que todos los temores y esperanzas mundanos se reducirían a un solo temor y una esperanza en el día del juicio, por lo que convirtieron sus esperanzas y temores en una esperanza y un temor, mientras aún vivían en la tierra. Esto aseguró que utilizaran las bendiciones y los recursos mundanos que se les otorgaron para obtener su única esperanza del paraíso y escapar de su único temor al infierno. Esto les permitió obtener la paz en este mundo y en el próximo. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Esto no significa que uno no deba temer ni esperar nada más que el paraíso y el infierno. Esta discusión significa que todas las cosas que temen y esperan en este mundo deben tener sus raíces en el único temor al infierno y la esperanza en el paraíso. En otras palabras, todos los miedos y esperanzas deben estar directamente conectados con el único miedo al infierno y la única esperanza del paraíso. Todos los demás miedos y esperanzas deben ser descartados, ya que no son importantes en este mundo, incluso si esto no es obvio para una persona, ya que no serán importantes en el día del juicio.
Comportarse de esta manera aumentará la comodidad y la paz de uno en este mundo, y garantizará que esté adecuadamente preparado para escapar de su único miedo al infierno y obtener su única esperanza del paraíso en el más allá.